Bona tarda a tothom. Gràcies per venir, per assistir a aquesta sessió de dies curts. Se'm sent bé? Sí, gràcies. Si us sembla, comencem, perquè aquí a la Filmoteca acostumem a ser sempre molt puntuals i ja són 2:15, tot i que la gent pot seguir entrant. Aquesta és una sessió, la quarta sessió de dies curts que fem aquest any, 2022. Vam començar amb l'Stanley Sunday, el David Domingo, al gener. A febrer vam fer una sessió dedicada a un grup de joves d'aquí del barri del Raval amb qui vam fer un taller i van fer els seus primers curtmetratges i els vam estrenar aquí a la Filmoteca. El mes de març va estar amb nosaltres la Flora Liberty i el mes d'abril tenim a la Isabel Erguera. Moltes gràcies, Isabel. Gràcies. Gràcies per venir. Es pot aplaudir. Si empezamos así no vamos a acabar el show. No, fa molta il·lusió. Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias a la Filmoteca de Cataluña por esta invitación y a Pablo. Pablo, ¿dónde estás? De Marvin and Wayne, que te he perdido de vista en estos momentos, que anda por ahí. Ahí, exactamente, que no le había conocido físicamente hasta hoy. Y fíjate que llevamos en correspondencia epistolar desde hace 1000 años y que ha sido el que nos ha hecho posible. Exactamente, sí. Moltes gràcies a Marvin and Wayne perquè són col·laboradors de la Filmoteca, en especial del cicle Dies Curts. Vam col·laborar amb ells l'any passat i també aquesta segona edició i van ser ells els que ens van suggerir el nom d'Isabel Erguera i nosaltres vam acceptar de seguida. Per nosaltres és important, ja sabeu que aquest cicle intentem reivindicar, és un espai on es veu i es parla de curtmetratges, especialment de cineastes que no estan presents normalment amb els circuits habituals de distribució, cinema comercial, per entendre'ns tots, i ens mancava, i sí que és cert, el tema de l'animació, que ens interessa molt l'animació i sempre diem que hi ha molts tipus d'animació, però aquí ens encaixava el cinema d'animació experimental, independent, d'autor, com li vulguem dir. I aquesta és la primera sessió de dies curts dedicada a l'animació experimental. Així ens fa molta il·lusió tenir a l'Isabel Erguera, que ella és una degana i una pionera en aquest camp, aquí a Espanya. Ella ens presentarà la sessió. Jo només us volia dir que podeu trobar les anteriors sessions, tant aquestes d'aquest any com l'edició anterior, al canal YouTube de la Filmoteca. Veureu que hi ha uns qüestionaris, uns vídeos que molt amablement ens han gravat tots els cineastes que han passat per aquí. El de la Isabel també està penjat al canal YouTube. Podeu recuperar les altres converses. També a la web de la Filmoteca trobareu alguns textos, per exemple, un que va escriure l'Helena Duque sobre tu obra, que és molt bonito, allà el trobareu penjat i podeu trobar tot tipus de recursos, inclòs el teaser que ens va fer la Flora Liberty i que tornarem a veure aquí. Però jo no em vull enrotllar més, li dono la paraula a la Isabel perquè ens presenti una mica la sessió. Jo crec que l'hem distribuït de la següent manera. Farem com 3 blocs, començarem veient 2 curts, després farem una pausa, després 3 curts més, o sigui que avui tenim la sort de veure 5 curtmetratges i després ens té reservada alguna sorpresa, però quan tu vulguis. Parlo en català perquè, jo no ho he dit perquè suposo que ho sabeu, però va ser durant molts anys directora de l'Animac i a més tens família i moltes amistats aquí a Catalunya i entenc perfectament el català, pero podemos ir saltando de idioma sin problema. Y no quiero olvidarme de decir que esto pasa mucho en este ciclo de días curts, que cuando viene alguien a presentar sus sesiones, no solo la importancia está evidentemente en el cineasta a quien hemos invitado, pero siempre acostuma a haber alguien del equipo de dirección o de producción de las películas. Y este es el caso de hoy. Yo no conozco a todo el mundo, pero sí Gianmarco Serra, que es colaborador y habitual y pareja de Isabel. Muchas gracias por venir, Gianmarco. También Diego Erguera, están todos parte del equipo de la película del largo que estáis ahora postproduciendo está aquí. Tú los presentarás mejor, pero quizás podemos hablar de ello más tarde y ahora empezar con los cortos. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la introducción y bienvenidos todos, que me ha hecho una ilusión tremenda, o sea, ver aquí a familia,
a la familia Animac, a amigos, a compañeros, que no os veía hace muchísimo tiempo, así que estoy feliz. La verdad es que no sé por dónde empezar, pero sí, me gustaría dedicar esta sesión a alguien que muchos de nosotros hemos conocido y que ha significado alegría, ha significado sentido del humor y también una lección de vida, y es Miguel Gallardo, al cual le conocí yo en Animac y después en China, y recuerdo que sus clases magistrales, pero sobre todo eso, su espíritu, que de alguna manera también me ha impregnado en el trabajo que hago. Así que... Y bueno, hemos dividido la sesión en 3 bloques. La primera es donde os vamos a mostrar mi primera película de animación, Spain Loves You, que es la manera en la que yo lo descubrí. Yo venía del videoarte, yo hacía instalaciones, era estudiante de Nam June Paik, que era uno de los pioneros del videoarte, y hacía un trabajo muy conceptual. Y verdaderamente sufría mucho cada vez que hacía una obra. Y una vez, después de un fracaso descomunal con una instalación que había hecho, un amigo me invitó a ayudarle en un taller de animación que estaba haciendo para niños. Y recuerdo que aquella semana la disfruté muchísimo y pensé, bueno, pues quizás es por donde tenga que ir, ¿no? A hacer una peli de animación de recortables, que es Spain Loves You, la primera que vais a ver, que trata de mi familia, que está hecha con las fotos familiares y demás, que es algo muy ligero. Y recuerdo que trabajé en aquel momento, no había ordenadores ni nada de esto, trabajabas en la Bolex, en tu cámara de 16, y trabajabas igual 3 meses, estuve trabajando en el primer rollo, y me acuerdo ver aquellas imágenes moviéndose al cabo de los 3 meses en la moviola, y desde ese momento fue como un flechazo total, y desde ese momento decidí que aquello era lo que iba a seguir haciendo toda mi vida, hasta el día de hoy. Y esta es Spain Loves You, la primera peli, y la segunda que vais a ver, habían pasado muchos años, acabé de estudiar arte y dije, pues es el momento de continuar, pero ya más el cine, porque yo no sabía ni que había la animación, o sea, de que existía algún tipo de distribución, de que existían festivales y demás. Yo me movía dentro de lo que era el medio de más de galerías, porque era donde el videoarte en aquel momento se distribuía. Y estudié en Estados Unidos, hice cine en CalArts, y al cabo de los años regresé a España, y esta fue la primera película que hice fuera de la institución de una escuela, lo cual es muy importante, porque mientras que tienes una institución o una escuela, siempre como que de alguna manera todo le encuentra sentido y tienes un network de gente que te sustenta lo que haces, ¿no? Y es la primera vez que sales fuera y que continúas y haces la primera peli, verdaderamente para mí fue fundamental. Y esa es la siguiente peli que vamos a ver, que es La gallina ciega, que fue como mi primera película, pues al cabo de, habían pasado ya 20 años desde la primera vez que hice algo, y del 88. Y está basada en la experiencia de regresar a casa después de llevar fuera 20 años y de regresar a casa a un lugar que te es familiar, a los vecinos que te han conocido desde que eras una niña, y de pronto no encajas perfectamente, ¿no? Fue una experiencia en la cual eres familiar al mismo tiempo que extranjera. Y el punto de partida fue el libro de Max Aub, La gallina ciega, en el cual Max Aub recuerda su regreso a España en el año 74, después de haber estado 40 años en el exilio en México, y cómo todo lo que él había idealizado y había soñado durante aquellos 40 años, la realidad que se encuentra es otra muy diferente. Así que... Solo mencionar que tuvo una nominación al Goya. Sí, es verdad. Sí. Por sí, al mejor corto de animación. Y también técnicamente, La gallina ciega fue como que también para mí había que demostrar que técnicamente dominaba el medio, de la animación. Y entonces es quizás de todos los trabajos que vais a ver, es como la más exquisita también a ese nivel, simplemente ya técnicamente hablando a nivel de animación. Molt bé, doncs en parlem després, i quan vulgueu, companys de cabina, podem començar amb la projecció. Moltes gràcies. Ahora
No sé si hacía tiempo que las veías o no. O Sí. ¿Y en pantalla grande? Sí, hacía mucho tiempo que no las veía, sí. Repasando ahora los títulos de crédito, sí que lo que comentábamos antes del equipo de personas con las que te rodeas y en las que confías, los profesionales con los que trabajas para hacer normalmente tus películas, también estaba, y creo que es muy importante en esta última pieza, el responsable de sonido y de música, que es Xavier. Xavier Erquicia, que está en esta y está también en la siguiente. Eduardo Elosegui, con el que seguimos trabajando hoy en día en el largo que estamos haciendo y que siempre ha trabajado en todos los cortos. Y también he visto Diego, que estaba ahí también, el nombre de Diego de asistente de producción ya entonces, y que hoy todavía continuamos. Así que sí. Eso, o sea, mucha de la gente que ha trabajado entonces sigue todavía trabajando hoy. En el siguiente bloque que vamos a ver ahora es Amar, Bajo la almohada y Amor de invierno. Las he puesto las tres juntas porque una dio la vez a la otra. De alguna manera que una surgió de la otra. Y también el último, el largo que vamos a presentar, y al final surgió también de la combinación de las tres. O sea que de alguna manera, como distintos eventos en la vida y dentro también de la producción de la peli, dio pie al siguiente trabajo. Porque esto no lo hemos hablado, no sé si quieres que lo avancemos ahora un poco, tu relación con la India y estos talleres que has estado haciendo durante muchos años allí, bueno, tanto en la India como en China, como en Estados Unidos, pero creo que los tres cortos siguientes es importante, ¿no?, explicar un poco tu relación con los talleres de fue después de acabar La gallina ciega, que para mí fue como un trabajo que me costó 3 años y que fue un grandísimo esfuerzo. Acababa de volver a Donosti después de 20 años fuera, acababa de hacer este corto, me fui a la India por primera vez, y la India siempre yo había soñado con visitarlo. Y allí entré no tenía tampoco dinero, así que escribí al National Institute of Design y les ofrecí talleres a cambio de alojamiento y comida. Y ellos me dijeron que sí, vente para acá. Y entonces ellos me alojaron y allí comenzó una relación que hoy en día todavía la sigo manteniendo, de donde surge un montón de gente que ha trabajado en todos los cortos que se van a ver a partir de ahora, y también un motivo vital para mí y de inspiración, que lo he desarrollado hasta hoy mismo. Amar se desarrolla verdaderamente en la India y es un trabajo que sí tiene que ver conmigo y tampoco no, o sea, es una mezcla, porque la vida y la ficción a veces es lo mismo, a veces no. Pero digamos que sí que hay un punto de partida autobiográfico y que surgió de los cuadernos de apuntes, de los cuadernos de viaje, porque para mí la India supuso ir a la calle simplemente a dibujar o a hacer fotos, pero era un dibujo continuo y generar imágenes, y a partir de ahí es de donde surgió la historia de Amar. Tus cuadernos. De mis cuadernos de viaje fue verdaderamente de donde surgió Amar. Acabando Amar, teníamos mucho material y justo había muy cerquita de donde estábamos haciendo un pequeño estudio que teníamos en Goa, que era donde lo estaba haciendo, con estudiantes del National Institute of Design, o sea que habían sido estudiantes y que yo les había dado clase. Y había una clínica muy cerquita donde vivían un grupo de niños que sufrían de HIV, y se ocupaban, era una de VIH, y se ocupaban, pues eso, 3 monjas estaban ocupando de ellos. Y quisimos ir a pasar una tarde con ellos y a pintar. Y de ahí surgió Bajo la almohada, que es el siguiente corto, de la experiencia de trabajar con estos niños, de pintar con ellos, de pasar las tardes, y de allí yo pensé, pues mira, a partir de aquí podemos sacar el siguiente corto. Y el siguiente, y aquí ya estaba Yamma, Amore d'inverno, surgió también después cronológicamente después de Bajo la almohada, y surgió de otra manera totalmente diferente, en el sentido en que se consiguió un dinero en el norte, en Piamonte, de las bodegas Barolo, y nos planteamos hacer una película con un personaje de mujer, Esther Ferrero,
en torno a ella construir esta ficción. Esther Ferrero era una mujer que había sido bailarina de la compañía de Verdi y que había estrenado con la compañía de Verdi, que habían estrenado La Ida en El Cairo. Y el Pachá, Ismael Pasha, exactamente, no me acuerdo de su nombre, se había enamorado de ella, que era como el sultán de aquella época. Y ella fue amante después de reyes y tuvo una vida que en aquel momento pues, estaba considerado demasiado liberal. Y su nombre, ahora cuéntalo tú, Yanma, que tú lo cuentas así. Bueno, y cuando volvió a Italia, ya anciana, se construyó una casa en la cual decía Aimer Esther, o sea, amar a Esther. Pero en francés puede ser Aimer es Esther, que quiere decir amar y callar. Y a partir de esta frase, Isa construyó esta historia que está hecha un poco en Piemonte y un poco en Egipto. Las imágenes egipcias que veréis son del Museo de Turín egipcio y la bailarina, que sería ella, es el símbolo del museo. La que se ve. Y sobre todo, para mí esta peli supuso una manera muy libre de acometer una producción, en donde en La gallina ciega fue exhaustivo storyboard, animática, modelos de color, animación, color, etcétera, etcétera. Y en Amor de invierno fue comenzar, a grandes rasgos teníamos como una ruta de lo que queríamos hacer, un guión, pero una vez que llegó un momento en que nos cansamos de hacer todo lo que era la acuarela y decimos, ahora hay que cambiar de técnica. Y entonces nos pusimos a hacer recortables. O sea, como que estuvimos como 3 meses encerrados en casa de Yanma y verdaderamente como que era también una película que iba surgiendo día a día. Cosa que es muy rara en animación, porque en animación porque simplemente cuesta todo hacerlo tanto que lo tienes que planear mucho para no trabajar excesivamente. Y para esa película, para mí supuso una gran libertad y en confiar en el que muchas veces aquello que es intuitivo tiene que salir y no tiene que estar siempre todo reglado, estipulado, escrito, porque hay muchas cosas que dejas fuera y que son tan o más valiosas que aquello que está súper reglado. Sí, ¿te parece? Antes hablábamos que quizás dejamos para después las preguntas y hablamos sobre tus métodos método de trabajo, las técnicas y demás, porque seguro que le interesa al público. Si quieres lo dejamos para después. Primero vemos los cortos, luego hablamos de ellos, porque estoy segura que sobre todo los estudiantes de cine y de animación que han venido hoy, que están en las 2 últimas filas, estarán muy interesados, no están acostumbrados creo, a ver este tipo de animación experimental. Ellos les gusta mucho la animación, pero quizás pensaban en 3D y en otro tipo de animación, así que es importante. ¡Sorpresa! No pensaban. Me he expresado mal, quiero decir que ven más o consumen más 3D. Tenemos una colaboración con la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad Pompeu Fabra de aquí, con comunicación audiovisual. Tenemos un ciclo que se llama Aula de Cinema, que no sé si algunos de aquí lo conocéis. Ellos van a programar 2 sesiones aquí en la Filmoteca y les interesaba y nos hicieron una crítica el último día que nos vimos. Decían, es que no programáis suficiente animación, porque bueno, quizá ellos pensaban en otro tipo de animación, que es el que a ellos les gusta, pero tenían muchas ganas de venir hoy y descubrir para ellos esto que le llamamos animación experimental o de autor. Así que después podemos hablar, ¿no?, de este tema, de las técnicas que utilizas y demás. Claro. No sé si quieres avanzar algo más o lo vemos. No, ahora que estabas mencionando lo de los estudiantes, ¿no?, que para mí ese descubrimiento de la animación fue porque me recuperaba esa inocencia que cuando eres niño y juegas con tus muñecos o tus cositas, ¿no? Esa posibilidad de crear mundos totalmente fantásticos, esa libertad es la que me permitía la animación. Y también está muy ligada con lo que es los recortables, ¿no?, porque se mueven tan fácil, o sea, muchas veces no tienes ni que pensar y puedes improvisar. Y esa fascinación por el juego ya de adulto es una de las cosas que más me gustaba de la animación. Sí, es que ahora, Isabel, me lo has puesto, me has pasado
dejado la pelota en el pie. Leyendo este libro, Mamá, quiero ser artista, que son unas entrevistas a mujeres del cine de animación que coordinasteis con Begoña Vicario en el 2004. En el 2004, precisamente ahora decías esto y lo señalé el otro día, tú misma decías que la animación me lleva a un estado de ausencia comparable al placer que uno siente de niño al jugar. ¿No? O sea que ya decías esto. El concepto de la realidad desaparece para adentrarse en un mundo en el que todo está a merced de lo que uno decide. Y luego podemos hablar de este tema, pero sí que me interesaba mucho que decías al principio, cuando no eres consciente de las reglas del juego, la animación es un escenario de infinitas posibilidades. Las cosas se complican una vez que empiezas a conocer la técnica y los conceptos básicos de la narración, ¿no? Sí, exactamente. ¿Sigues opinando lo mismo? ¿Sigues opinando lo mismo? Sí, sigo opinando absolutamente 16 lo mismo. años después. Que te da otras posibilidades, que estoy aquí, que quizás con Spain Loves You no, pero que esa inocencia con la que se aborda una obra, cuando no se tienen los conocimientos ni las referencias, sobre todo las referencias, es fabuloso y hay que explotarlo. Y eso es el momento en el que se está en la escuela y se prueba y se hace de todo. Es el momento más brillante quizás de toda una carrera, por eso, porque es la libertad más absoluta y la falta de referencias. Y eso a veces es genial. Referencias de animación, tenéis referencias en la literatura, en el cine, en todo, menos en la animación, de cómo se deben hacer las cosas. Muy bien. Vamos a desaprender. Pues, quan vulgueu, companys de cabina, passem a les següents pel·lis. Gràcies. Bueno, y ya llegamos al final o a lo que estamos haciendo ahora mismo. Sí, decía que aquí está el micro por si alguien tiene unas preguntas. Gràcies, que el companya... Merci. Introducimos ahora ya el final y después hacemos las preguntas. Como tú te sientas más... Sí, yo creo que cómoda. sí, que perfecto. Mejor. Y bueno, y ahora mismo estamos trabajando en un largo y también está Gianmarco, que ha sido desde el principio colaborador fundamental para todo esto y fundamental también para sacar este barco adelante, porque yo nunca me imaginaba que hacer un largo fuera... Me habían dicho siempre, no, un corto es, o sea, hacer un largo y un corto tampoco, la diferencia es tremenda, es enorme. Y verdaderamente, si no hubiera sido por Janma, que ha estado siempre ahí al pie del cañón, esto no hubiera sido posible. Y también ha sido el co-guionista, editor, asistente de todo, diseño de sonoro. Diego también, que no sé si anda por ahí. No, Diego ya se ha marchado. Diego se ha ocupado de la producción. Angelillo, que está ahí, que también ha hecho los fondos. Y bueno, esta es una peli que surgió. Yo creo que me encontré con el libro justo cuando había acabado Amor de Invierno. No Amor de Invierno, perdona, Amar, la primera peli. Y siempre, nunca veía como el momento de cuándo se podría comenzar a hacer esta peli. Y lo fuimos desarrollando poco a poco a lo largo de los años y finalmente ahora ya estamos en producción y no sé, ¿qué se te ocurre? De hecho, estamos hablando de la película que igual no hemos dicho en el título. Ah, es verdad, El sueño de la sultana. El sueño de la sultana, que este es un largometraje donde, y por eso era el motivo que he enseñado estos cortos, donde de alguna manera también se repiten las mismas aproximaciones a nivel conceptual. Los talleres, porque una parte de El sueño de la sultana está hecha a partir de las imágenes de los talleres de un grupo de mujeres que hace tatuaje temporal. Otra parte son los recortables que hemos visto también en Amor de Invierno, que cuentan la vida de Roquella, y otra parte es el 2D tradicional de las acuarelas que también se han visto en las otras pelis. Y también parte mucho de los dibujos, y los personajes que hemos visto en Amar son los mismos personajes que en Amor de Invierno. Es Inés y es Amar otra vez. Así que de alguna manera como que no que cuando se acaba un corto pues acabas con ese y pasas a otro, no, sino que ese corto da vida al siguiente y al siguiente, como que de alguna manera siempre hay una permanencia de personajes o de intereses, de deseos de desarrollar algún tipo de temática u otro.
Y explicabas en relación a un libro que encontraste, no sé si por casualidad, alguien te regaló. Sí, lo encontré por casualidad y eso lo explico ahora en la presentación. Encontré este libro por casualidad, se llama Sultana's Dream, un libro que estaba escrito en 1905 por una mujer, Rokeya Hossein, que había crecido dentro de una familia muy conservadora, musulmana, y que no había tenido acceso directo a una educación formal. Y ella en secreto había aprendido a leer, a escribir, y escribió este cuento que propone un Ladyland, un país de las mujeres, un lugar donde las mujeres están al mando y tienen el poder de las finanzas, de la política, el poder del conocimiento. Y los hombres están en casa haciendo las tareas domésticas y viven en reclusión. O sea, un lugar de todo invertido, un mundo al revés. Y lo más sorprendente de esta mujer es que también imaginaba un entorno, un planeta ecológico donde tienen maravillosas invenciones de que pueden sacar el agua de las nubes y demás. Y yo pensaba, pero esta mujer, sin tener acceso directamente a la educación, ¿de dónde pudo sacar estas ideas, tener este coraje? Y esto ha sido una labor que hemos estado haciendo en estos 10 últimos años, investigando sobre la figura de Rokeya y sobre este mundo al revés, este Ladyland, que ya había otros ejemplos de Ladyland de otras mujeres, pero a los que no sé hasta qué punto Rokeya Hossein hubiera podido tener acceso. De hecho, este libro se puede encontrar. Sí, se puede encontrar. Se puede comprar y se puede... Cuando comenzamos a trabajar en el cuento apenas estaba traducido, ahora ya está traducido, incluso he visto que está traducido en español, en italiano, en todos los idiomas. Se llama El sueño de la sultana y yo lo recomiendo altamente. Y la historia, o sea, la película cuenta sobre este viaje que hace Inés, la protagonista, en búsqueda, una joven de Donosti, una joven artista de Donosti que no tiene muy claro qué es lo que quiere hacer con su vida y que al descubrir este libro de casualidad se aferra a él como un salvavidas y comienza un viaje iniciático a través de la India en búsqueda de las trazas de este país de las mujeres y de Rokeya Hossein. Muy bien, pues Isabel, es todo un privilegio poder ver unos minutos de esta película que aún no se ha estrenado. Claro, vamos a ver 5 minutos de peli acabada, donde son pequeños trocitos de aquí y allá de algunas escenas, y antes va a haber como una presentación de dónde surgió todo esto y cómo se ha ido desarrollando. Y los mismos nombres que hemos estado viendo en los cortos son los mismos que están trabajando en estos momentos en la peli, o sea que de alguna manera hay una gran continuidad también y da mucha alegría. Perfecte, doncs hablamos de todo ello cuando acabemos. Quan vulgueu, companys de cabina, passem les 2 últimes peces. Gràcies. Bueno, si tenéis alguna pregunta... Así de entrada, por ahí al final. Gracias. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Vale, mi español es un poco malo, que soy brasileño, por eso voy a hacer la pregunta en portuñol. Primero de todo, me encantan las animaciones, son todas muy lindas, muy inspiradoras, me gustaron muchísimo. Me gustaría saber, son 2 preguntas, en verdad. ¿Cuáles son tus influencias y cómo ves el futuro de la animación experimental? Influencias son tantísimas, pero como he dicho antes, que quizás no vienen particularmente de la animación, aunque sí también hay, o sea, como están los hermanos Quay, Schwankmajer, Anka Damian, Florence Miaille, tantísimos que es innumerable. Pero también viene del cine, de imagen real, de la literatura, de la pintura, de la música, del sonido, del arte en general. O sea, las influencias son muchísimas. La verdad es que en estos momentos no puedo pensar así en concreto en nadie. Puedo pensar en imágenes que de pronto me hayan inspirado en algunas de las obras. Pero así en concreto no sé. Y el futuro de la animación experimental, el futuro siempre hay.
O sea que algo ocurrirá, y yo lo veo que cada vez hay mucho más y está metido en todos los medios, o sea, desde teléfonos móviles, reconstrucciones para la ciencia, para todo. O sea, el futuro de la animación es increíble, muchísimo más que cuando yo comencé. Sí, una pregunta, si teniu algun comentari o observació. Mira, ja n'hi ha Irene. una. Ja nos conocemos. Sí. Bueno, si nos podías explicar un poco más sobre la Sultana, sobre en qué estado está y cuándo la podremos ver entera, tener el gustazo. Pues ahora creo que nuestro objetivo es acabarla para final de año o comienzos del año que viene. ¿En qué estado está? Como está dividido, la producción está dividida en distintas técnicas y distintos grupos. Uno está en la India, el que hace el Mendi está en la India, y estamos en estos momentos desarrollando todo lo que son los fondos, y tenemos algunos cachitos de la animación y la animática, el storyboard más que la animática. Lo que habéis visto de recortables de la vida de Roquella, eso está en pospo en estos momentos, en composición, y la parte de que es 2D, que es la más dura de todos, que son los 52 minutos, eso hay un desarrollo, la animática ya está hecha y los fondos ya están, la mayoría están ya pintados. Y estamos haciendo ahora estudios de color de los personajes y demás. En estos momentos es cuando comenzamos la producción fuerte, y lo que sí, el objetivo es eso, acabar para el final de año, porque tampoco nosotros tenemos como ya mucho más resuello, llevamos años con esto y queremos acabarlo pronto. Pero hay una cosa, que cuanto más rápido más se te escapan los errores, ¿no? Y esta es una producción de muy bajo coste en un principio. Y entonces, si verdaderamente quieres ser riguroso con la animación, sobre todo, y con la animación 2D, porque eso es lo más difícil de todo, entonces requiere pues eso, un poquito más de esfuerzo y de tiempo. De todas las técnicas, el 2D, con diferencia de todo, es lo más doloroso, o sea, lo más difícil de todo. Pues muchísimo ánimo. Hola Isabel. Hola. Muchas gracias por compartir estas bellísimas obras. Primeramente quería entender cómo originas tus ideas o los conceptos con los que trabajas, si son todos frutos de casualidad o tienes alguna filosofía de vida que buscas realizar a través de los filmes. No, de casualidad no surge. Lo que sí mantengo siempre es un cuaderno. Un cuaderno donde tanto puedo escribir como puedo generar imágenes. Generar imágenes sin límites, con un estado totalmente de libertad, sin verdaderamente pensar mucho en lo que estoy haciendo, ¿no? Y esa es una base muy importante, porque es a partir de ahí de donde realmente surgen las ideas sin presión. Y después, normalmente siempre me encuentro con algo, sea un libro, sea trabajar con gente, sea una experiencia personal, pero todo ello, de alguna manera, todo confluye en esta especie de cuadernos. Tengo muchos cuadernos y allí es como, de alguna manera, en esta especie de diarios, que no son diarios, sino cuadernos que los haces cuando te apetece, es donde comienza el principio de todo. Y después, poco a poco, le vas dando forma. Y conforme le vas dando forma, pues ya tiene un poquito más de lógica, adquiere una lógica interna. El sueño de la Sultana, llevamos 10 años trabajando en ello, y lo que era en un principio a lo que está siendo al final son dos cosas totalmente diferentes. O sea, el principio, la base, el corazón es el cuento, Sultana's Dream, el cuento de Roquella Hossein, pero después en lo que se ha convertido es otra historia diferente, aunque en principio sigue teniendo el mismo carácter inicial, que era que le queríamos dar el cuento de Sultana, que es el cuento de ciencia ficción, y alrededor de todo esto es una experiencia en torno a un viaje, a un recorrido, para ver cuál es la vigencia del cuento de Sultana hoy, y de carácter documental. Y todo eso
que sea animación, que sea imagen real, eso lo hemos mantenido hasta ahora. Impresionante. Bueno, realmente me gustaría que se viera realizada esta utopía de mujeres. Claro. Una cosa que yo he aprendido a lo largo de estos años, y esto también incluso fue antes de Amor e Invierno, por eso que Amor e Invierno también reflexiona sobre el hecho del no ser cazado, ¿no? Desde el momento que yo descubrí este libro, simplemente, como he tenido que trabajar tanto sobre este cuentito, que son 10 páginas, no es más nada más que eso, pero de alguna manera aprendes a ponerte en los pies del otro, o sea, en mi caso, en los pies del hombre, y verme a mí misma con los ojos de un hombre. Y entonces te das cuenta de cantidad de cosas, de pequeñas sutilezas, de detalles en la vida, que tú asumes un comportamiento que verdaderamente es heredado de una forma cultural y tradicional, a la que conceptualmente no estás de acuerdo, pero que de alguna manera lo has asumido. Pero hasta ponerte en los pies del otro es cuando verdaderamente lo entiendes. Y esto es un ejercicio que he hecho simplemente trabajando el cuento. Wow, gracias. Dilo. Claro. Bueno, yo soy una apasionada de Mary Beard porque para mí Mary Beard me descubrió el mundo clásico. Y estando en el Museo Capitolini, en Roma, me la encontré. Sí. Y entonces le fui a agradecer pues eso, todos sus documentales y todos sus libros, porque para mí ha sido pues eso, la noche y el día, ¿no? Y me pareció tan acogedora y tan amable que cuando leí, este texto es parte de unas conferencias que ella dio, le pedimos permiso y nos autorizó a utilizarlo. Y entonces ha sido a partir de ahí que le dimos forma. Y también tenemos a Paul Preciado, que no sé si le conoceréis. También me acuerdo que durante el desarrollo del Sueño de la Sultana fui a una conferencia de Paul Preciado. Y también esa capacidad de creerme absolutamente esa utopía soñada por Paul Preciado, en la que se inventan las palabras, esa creencia absoluta de la utopía, también está incluida en la peli. Paul Preciado también la tenemos y también tenemos su permiso para usarla y su voz. Jo així mentre aneu pensant, si voleu fer algun comentari, alguna observació, jo puc llançar preguntes o comentaris. Si ens reprenem el primer curt que hem vist, de hecho fue tu primera película, ¿no? Sí, lo primero. Spain Loves You es lo primero que hiciste. Sí. Y allí sí que es lo que decíamos antes, como una definición, al menos para los que no estamos muy metidos en este mundo, no somos especialistas, como cine de animación experimental absolutamente, ¿no? Todas las técnicas de animación que tú piensas que son recortables, tizas, dibujos mezclados con... quien no esté acostumbrado a este mundo piensas, ostras, me ha cambiado completamente la visión de lo que es el cine de animación, ¿no? Claro, pero si nos remontamos a la historia del cine, este tipo de cosas se estaban haciendo mucho antes que Disney. O sea, y si miramos todo lo que el cine que se estaba haciendo en el este, en la Europa del Este, era un cine que era muy parecido, era de recortables, era de sombras chinescas, era una aproximación a lo que era el cine de una manera mucho más libre, más independiente, sin tener las reglas de cómo tiene que moverse los personajes. Yo tengo un ejemplo con Bego Vicario. Bego Vicario estudió animación en Moscú. Y yo lo estudié en Estados Unidos. Y los primeros ejercicios, los fundamentos de la animación, cómo están explicados y cómo están enseñados en ambos lugares es totalmente diferente. En Estados Unidos te enseñan tienes los que construirlo todo en torno al personaje. Y en cambio, en Moscú, donde aprendió Bego, te enseñan más el conocimiento físico de cómo se comportan los materiales. Y de alguna manera
la batalla la han ganado el personaje. Y estamos todos más cortados por el patrón de hacer siempre una animación basada en el personaje, en la caracterización de un personaje, y no en lo que podemos llamar más experimental o más de aproximación diversas con distintos materiales. Ahora que hablabas de pioneras, he recordado supongo, una inspiración absoluta en Lotte Reiniger. Sí. Esos recortables y los teatrillos son una preciosidad en el... Sí. Sí. Y que ella casi los hacía sola, y que tenía una técnica exquisita en tanto en cuanto que en las cartulinas, que eran muñequitos muy pequeños, en las cartulinas les pegaba plomo en algunas extremidades para que así el movimiento bajo la cámara, claro, que lo hacía se mantuviera fijo. Algú més? Voleu fer algun comentari? Hi ha cineastes a la sala? En veig algun? Clar, és que el tema de l'animació, estic pensant en un cineasta, compañero, que se llama Josep Calle, que hace cortos de animación, stop motion. Él está, gracias por venir, Josep, él está especializado en stop motion y en boligrafía, no sé si lo digo bien, boligrafía. No. Mira, te he dado un pie. Gracias. Bueno, una admiración absoluta. Y te quería preguntar sobre la técnica en la que estás más a gusto. Yo he cambiado, bueno, empecé a hacer muñecos de plastilina, stop motion, luego he hecho recortable también. Ahora estoy en 2D y es durísimo, en bolígrafo, en boligrafía. Y bueno, te quería preguntar esto, a ver, y sobre todo también los resultados, ¿con qué técnica estás también más satisfecha? Para distintas partes del proceso, por ejemplo, para hacer una historia, aunque sea rápido, pues siempre con tintas, ¿no? Tinta, un dibujo rápido, siempre 2D. Pero después veo las posibilidades que tienen los recortables y eso me parece que saca algo muy diferente a nivel de imagen y de expresión mío que no lo saco en 2D, porque 2D es lo más difícil de todo. Pero después también está el trabajar con gente, ¿no? Yo hace tiempo que no animo, literalmente no animo. O sea, yo hago el diseño, los fondos, los personajes, pero animar yo no animo. Entonces, para mí, por ejemplo, esta vez la sorpresa más grande ha sido el trabajo del tatuaje temporal, el trabajo de Mehendi, que lo están haciendo los indios. Y me encanta cómo está quedando, ¿no? Y sobre todo que llega un momento en el que yo aprendí animación analógicamente. Y hoy, a pesar de que todos los fondos y todo lo que habéis visto ahí es parte del papel, pero al final todo se compone digitalmente y hay partes que ya es puro After Effects, ¿no? Entonces, ¿dónde me siento más cómoda? Bueno, pues yo en estos momentos me siento más cómoda, sigo en Photoshop y a partir de ahí, pero a nivel de animación puedo seguir corrigiéndola, pero no me encuentro con la misma destreza que si dibujara todavía como en papel, porque es el medio donde yo lo he desarrollado más. Pero sí, técnicas me gustan todas y me aburro de todas también. Y también en muñecos me encantan, muñecos con alambres, con todo. O sea, me encanta siempre que no sea siempre lo mismo, porque es muy duro. Y el 2D es lo que pasa, que sí, que puedes adquirir una destreza tremenda en cuanto a movimiento, pero es lo más duro de todo. Gracias. Angelillo ha levantado la mano, así que nos puede contar un poquito también de cómo hacer los fondos. Hola. Bueno, hola a todos. Yo he tenido la suerte de conocer a Isabel en China en 2015 y bueno, hemos trabajado antes para unos minutitos para otra peli con recortables
en el 16 y ahora he estado con ella ayudándole a pintar los fondos de la peli, que ha sido un súper honor. Han sido muchos meses de curro, pero vamos, ha sido un lujazo porque con Isa la verdad es que cada día aprendo un montón de cosas. Bueno, no sé, se me ocurren como muchas cosas, ¿no?, que decir, porque ha sido como muy intenso todo esto de estar dentro de la peli contigo todos los días. Me encanta cómo tus cuadernos se traducen a movimiento, ¿verdad? Como esa transición del papel y el cuaderno, de lo muy íntimo del dibujo, en el bolsillo, del viaje, cómo eso se convierte en algo que se proyecta, que cobra vida. Luego flipo cuando ya le metes sonido y, bueno, en fin, toda esta explosión de emociones en un cine. A mí personalmente la que me enamora, valga la redundancia, es Amor de Invierno, que es que la veo cada 2 semanas en mi portátil. Ya sea solo o enseñándosela a cualquier persona, cualquier excusa es buena para ver Amor de Invierno una vez más. Me flipa sobre todo también, y es curioso porque cada vez que te oigo hablar de tu trabajo, descubro algo nuevo, ¿verdad? Que siento que es lo que pasa cuando lees un buen libro o ves una buena peli, que te gusta volver a verla porque siempre descubres cosas nuevas o lo ves desde una nueva perspectiva. Y con Amor de Invierno me encanta cómo es una pieza muy, aparte de que es preciosa, porque me parece una obra bellísima como todo tu trabajo, por esa cosa tan analógica con la que yo me siento tan identificado. Pero es una pieza que también es muy abstracta y que, sobre todo cuando enseño tu trabajo a gente, pues todas las piezas, las otras pelis son más narrativas y cuentan una historia como más hilada, ¿no? O más simple, si se puede decir de esa manera. Y Amor en Invierno tiene como esa belleza abstracta que creo que eleva todavía más lo estético. Y ahí es donde toma más protagonismo, ¿no? Y ahora trabajando contigo en la peli, en el largo, es cierto que hay como siento, o yo he sentido en el proceso, que hay como un diálogo entre la narración y la estética y la imagen, ¿no? Como ese diálogo entre lo que se cuenta y cómo se presenta, ¿no? Y que verdaderamente hemos hecho como 500 fondos y cada imagen es tratada de una manera pictórica, o sea, al final, y ahora lo estaba viendo aquí en el cine y estaba pensando, es que claro, la composición de cada imagen está dibujada sobre un fondo blanco, o sea, de cero, y ahí hay una intuición, y ahí hay un proceso, y ahí, ¿verdad? O sea, es increíble. Entonces, yo quería que nos contaras un poco cómo sientes ese diálogo entre la narración y la estética y lo visual, ¿no? ¿Cómo confluye eso? Porque para mí todavía, a mí me cuesta mucho. O sea, yo soy artista plástico, me dedico exclusivamente a la gráfica, no me atrevo a dar el salto a la animación, a veces me he imaginado haciéndolo, pero me costaría mucho como incorporar narración a mi propia obra gráfica. Entonces, no sé, porque tú primero también hiciste como arte más conceptual y luego te metiste en esto, tienes pues una técnica del dibujo y una frescura que mantienes siempre con esa experimentación, con esa inquietud constante, con esa libertad que tienes tú de romper y de probar cualquier cosa nueva y de colaborar con cualquier persona y de que lo que te vas encontrando por la vida de repente lo incorporas en tu trabajo y, o sea, esa frescura, ¿no? Pero bueno, la cuestión, que me voy por las ramas como siempre. ¿Cómo eso, pues que trabajando contigo y haciendo imágenes contigo, todavía no entiendo cuál es el proceso, ¿no? No, o sea, no sé si esto ni siquiera se puede explicar o si varía, depende de la circunstancia. Pero ¿cómo lo vives tú, ese diálogo entre lo estético, entre las artes plásticas y la narración? Y me podría tirar así como divagando 2 horas. Pero es que todo ocurre al mismo tiempo. Conforme que vas pintando, te vas imaginando como ya la cabeza la tengo muy programada para contar una historia, lo voy construyendo las fichas. Por eso que antes decía, hay que recuperar la inocencia, porque me gustaría que mi cabeza no estuviera programada para eso. Porque entonces es cuando verdaderamente encontraría nuevas maneras de contar, porque la intención, el deseo, la premisa es contar algo.
pero mi cabeza ya tiene demasiado conocimiento y tiene demasiadas referencias. Y eso para mí es lo más difícil. Ahora cuando estaba viendo, creo que era Amor de Invierno, decía, ahí he contado demasiado. En ciertas, a nivel de imagen, en ciertos elementos que incorporas a la imagen que no son necesarios. Y eso es simplemente, hay muestras que tienes miedo. Hay que tener más coraje. Y el coraje o bien viene por el desconocimiento, lo cual es genial, o bien viene porque verdaderamente lo tienes, siendo consciente de que lo tienes que hacer así, lo haces de la otra manera. Y funciona. Pero sí, es eso. Verdaderamente no hay una premisa, un deseo de contar algo y después poco a poco va surgiendo más. Como ves cada vez, si ves la primera peli, ahí no sabía nada y sale algo. Y en la última peli ya lo ves todo como mucho más controlado, ¿vale? La mano está ahí, pero está todo mucho más controlado. Ya no hay tanta radicalidad como había al principio, que no sabía nada. Yo tengo una pregunta para ti, porque Isabel te ha llamado Angelito, pero igual si nos puedes decir el apellido y así te podemos seguir. Ángel Peris. Peris. Ángel Peris es un gran artista, estudió pintura mural en China y de hecho trabajó conmigo ya en dos pelis. En esta última ha hecho todos los fondos del 2D y en la que hicimos de recortables para Juanba Berasategui. Y viene de la pura mancha, o sea, su pintura es mancha de tinta. Y también eso es lo que me interesaba, era cómo poder construir todas estas atmósferas, todos estos fondos a partir de manchas, que a veces moviéndolas un poco te generan un espacio o te generan otro. Y eso ha sido muy interesante también colaborar con Ángel, porque aportaba esa textura de la pintura que le hacía falta. Hola. ¿Se puede decir algo más? Ahora, una noia. Ya, me callo. Que ahora, viéndolas otra vez así cronológicamente, estaba pensando mucho en el espacio y en cómo estaba compuesto, ¿no? Por ejemplo, en La gallina ciega siento que era todo como una estructura mucho más cuadriculada, que también pensaba, joder, ¿cómo ha llegado a imaginarse todo eso? ¿No? Como algo muy 2D que de repente es 3D y vuelve a ser 2D, cómo la textura de los trazos representan sonido o representan una sensación, es que es joder, estoy flipando, ¿no? Cuando lo veo, me parece increíble. Además es una estética muy distinta a todo lo que ha venido después con la acuarela. Y luego cómo esos espacios los has ido reinterpretando, ¿no? Y lo que tú acabas de decir, la capacidad que tienes de coger manchas y ponerlas, que yo cuando lo estábamos haciendo, me acuerdo que estábamos también con Sandra Garayoa y con Jung y decíamos, es que es magia, o sea, poner unas manchas así en Photoshop, ¡pam! Y de repente tienes un paisaje, o tienes un interior, o tienes un... no sé, increíble. Bueno, ya está. Gracias. Hola, felicidades por el trabajo, lo he disfrutado muchísimo. Me han gustado sobre todo las transiciones que haces en las secuencias de un lugar a otro, que construyen el espacio al que estamos acostumbrados, la continuidad cinematográfica, incluso de animación, es muy orgánico y ha habido momentos que me ha soptado, como se dice en catalán. ¿Vale? Yo también pasé del videoart y las instalaciones a la animación. También sentí un poco esa angustia. Pero quería preguntarte, ¿cómo te trata o cómo os trata la industria, los medios de comunicación, básicamente las televisiones públicas, y cuál es vuestra estrategia de producción a la hora de poner en marcha un proyecto? Gracias. Ha sido un trabajo de años, Supongo. Y tenemos apoyo de la ETV. Y todavía, o sea, yo creo que al ser mi primer largo, como que las televisiones o la gente, o sea, o Movistar o todas estas hadas, otra gente que podía estar aportando, financiando la peli, yo creo que se quedan hasta el final para ver lo que va saliendo. Y es al final, cuando ya tienes más para mostrar,
cuando ya apuestan. Por eso que está siendo tan difícil. Está siendo especialmente doloroso, pero sabemos que al final vamos a conseguir toda la financiación que necesitamos. Pero por eso, porque estamos viendo como cada vez que les enseñas algo, como que hay más y más y más y más interés. Pero yo entiendo, o sea, es mi primer largo y el coste es altísimo, porque la animación es como 10 veces más que cualquier peli, y entonces, pues bueno, se mantienen ahí a la zaga, a ver hasta dónde puedes llegar, y entonces pues sí apuestan. No se fían. No se fían, no. Y sobre todo no se fían en el primero. Ya en el segundo pues ya dicen, vale, ya he hecho uno, pues bien, vale. Pero si te ves yo qué sé, en todas las últimas animaciones que hay de gente independiente, la primera es terrible. O sea, la primera es terrible en cuanto a financiación. Y te ves agujeros donde la figura no se mueve, o te ves que han tenido que pasar simplemente porque no se han fiado. Y entonces, al final, cuando están ya dispuestos a darte el dinero, ya no te vale. Porque lo que te vale es mientras que estás produciendo. Pero ya si te lo dan para la pospo, al final todo el mundo quiere hacer la pospo, pero es que para la pospo también son cifras contadas, y para un buen nivel de animación también necesitas mucho dinero, porque hoy en día, tal y como los animadores, que no hay suficientes animadores, porque hay tantísima producción de animación, que aquellos que tenemos un presupuesto muy cortito, pues entonces el nivel de animación baja mucho. Está muy difícil. Está muy bien para el mercado de la animación y para los estudiantes de animación, porque van a tener todos trabajo, muchísimo trabajo. Pero para las producciones de bajo coste, pues está difícil, está muy difícil. Gracias. Hola, Isabel. Una pregunta. Una de las cosas que a mí me maravilla después de muchos años de conocerte es tu capacidad para identificar a las personas con quien quieres trabajar. Detectar talento, decir, este es bueno, esta es buena, incluso en contextos no previsibles. En la escuela, en la India, un chico, ese es el bueno. ¿En qué te basas para detectar talento? ¿Cómo construyes tu equipo? Cuando piensas lo que necesitas, ¿qué es lo...? Pues pura intuición. Y sobre todo también gente muy joven, gente que haya acabado la escuela, pero el talento ya se nota, o el deseo, o la curiosidad, o hay algo ahí y también que puedan llevarse bien conmigo. También eso es importante. Y siempre tenemos como un tiempo de prueba, no todo el mundo funciona. Y este tiempo de prueba, muchos de ellos han sido los cortos, que se han repetido luego y que ahora son parte del equipo, y otros, bueno, pues otros ahora con el largo. También hemos tenido que contratar un estudio para la animación, porque tampoco puedes controlar a tanta gente uno por Zoom. Entonces uno se vuelve loco, porque es demasiado tiempo, demasiado el coste, y necesitas a alguien que coordine todas esas cabezas, y un estudio que verdaderamente pueda tener una visión global de lo que se está haciendo y cuándo, y el calendario, etcétera, etcétera. Pero sí, la escuela es una gran fuente de inspiración. O sea, el poder dar clases y el poder estar en contacto con la gente que está saliendo de las escuelas, eso es lo mejor que puede pasar. Hola, bueno, gracias otra vez. Un poco en relación a esa última pregunta, ¿cómo es como la relación con las personas que no son profesionales, bueno, no sé cómo llamarle, pero es que no se dedican al arte permanentemente, o que se dedican desde otro lugar, como las mujeres que hacen tatuajes o los niños del hospital? O los niños. O sea, ¿cómo es esa participación y cómo es ese vínculo con estas personas? Y si estas personas... Supongo que sí, pero ¿cómo entienden la obra, o cómo hacen parte de esa proyección al final, o qué papel juegan en esa construcción colectiva también? Sí, con las mujeres del tatuaje temporal, que he hecho varios talleres, con todas ellas partíamos de la base del cuento. Yo les contaba el cuento, también les contaba sobre el proyecto, y
y en un principio, o sea, para romper también el hielo, no les puedes decir, bueno, a ver qué os apetece dibujar, ¿no? Les diriges un poquito, bueno, pues mira, necesitamos el personaje de la reina o las mujeres en el Parlamento. Y poco a poco vas viendo cada una hacia dónde va o cuáles son sus talentos, ¿no? Y entonces ya es como dirigirles es más fácil. Y también les alimentas hicimos por ejemplo una película muy cortita, de 1 minuto, yo creo que fue como en un fin de semana con ellas, simplemente era un ciclo de 4 de sus dibujos, y ellas al ver cómo se movían sus propias cosas, pues alucinaban, ¿no? Y sigo manteniendo relación con muchas de estas artistas del tatuaje temporal, y es muy curioso porque ellas siempre habían dibujado sobre la piel, así que la primera vez que utilizando los mismos conos de henna, todo, pero les dije sobre papel, pues como que se sentían, ¿qué vamos a dibujar? Al principio lo hacían con lápiz porque no se atrevían, ¿no? Y después ya se ve como ellas mismas van teniendo como la confianza en sí mismas como para dibujar más, y ya cuando les pones la mesa de luz debajo para decirles, bueno, ahora tenéis que hacer un ciclo de 4, es como que cada vez van entendiendo también más el proceso, y cuando ven las cosas, aunque solo sea vibrar, porque la animación no la han visto, pero cuando vean cómo se mueven las cosas, alucinarán. Pero todos es material, por ejemplo, los personajes que habéis visto aquí, algunos los han hecho ellas enteros y otros hemos cogido la cabeza de uno, el cuerpo de otro, los brazos de otro, pero nosotros no hemos dibujado absolutamente nada. Lo han hecho, o sea, el material original lo han hecho todas ellas. Todos los elementos que se ven en Mendy son todos de ellas. Que son mujeres todas, por cierto. Y también los dibujos debajo la almohada. Ah, sí, los niños también. Con ellos me pasé, creo que hice 2 talleres largos, que eran cuando tenían su periodo de vacación. Hicimos un mural, hicimos dibujos, y los niños son hiperactivos, entonces continuamente quieren hacer. Y ese material, todo eso lo escaneamos, y fue todo ese material. Nosotros tampoco dibujamos ni una línea. Fueron todos, lo hicieron ellos. Después los grandes animadores lo han animado, pero el material original fue el suyo y también alucinaron. Y en ese caso estaba yo sola haciendo los talleres, así que tenía que grabarles un poquito y después seguir dibujando con ellos. Y yo me di cuenta de que yo no tuve el suficiente valor como para hacerles las preguntas adecuadas, siempre me andaba por las ramas. Y eso también, yo no soy periodista ni soy, me daba mucho pudor. Pero bueno, al final quedó una pieza que a mí me causa mucha ternura. Es fantástica. Es una maravilla. Y las voces también son de los niños malamente grabadas con mi grabadora cutre, pero son ellos. Se oyen perfectamente, sí. Sí, a mí te quería preguntar, no sé si has sacado tu pregunta, el tema del idioma precisamente. Ahora que veíamos un trozo del idioma original de la película. Uy, va a ser en todos. Va a ser en todos. Va a ser en todos, va a ser en castellano, euskera, inglés, bengalí, gujarati, italiano, ¿y qué más? Todo, porque verdaderamente estamos rodeados de todo tipo de idiomas, y a mí lo que me parecía sonar muy falso es como ponerlo todo en un solo idioma cuando no es. O sea, es como la música del lugar es el idioma del lugar. No hace falta entender exactamente cada una de las palabras. Es como tiene que sonar pues en el idioma que sea. Claro, es que veíamos a esta mujer hablando en inglés, ¿no? Al principio, pensar, no sé si se mantiene... Y la señora que canta en los recortables, ella está cantando la vida de Roquella como un trovador, y también se le grabó en Bengala, pues hace como 2 meses. Le dimos el texto que nos lo compuso una poeta muy reconocida de Bengala para adaptarlo a la música, y lo ha cantado. Entonces el otro día Janma estaba en Zoom con un amigo que es bengalí, mostrándole las piezas para que nos dijera exactamente dónde tenían que encajar. Nosotros tampoco lo entendemos. No, claro, hemos visto los subtítulos en inglés ahora, ya deducíamos que la canción claro. Necesitaréis subtítulos de todo tipo. De todo, pero al menos la versión original, la mía, es en todos los idiomas. Yo recomendaría que os mireu al Vimeo de la Isabel, porque ahí está muy bien tu canal Vimeo, que se pueden ver los trabajos que haces, por ejemplo,
durante el confinamiento, hace un par de años, empezáis a hacer diarios del confinamiento y sí que se nota tu forma de trabajar de esta forma tan colaborativa que ha salido diversas veces. Habéis trabajado o trabajasteis con 4 o 5 países durante el confinamiento puro y duro. Sí. Hicimos, bueno, y aquí está el Palmeral, Candela, Raquel, no sé si anda por ahí, que Candela está, Angelillo, y también está Amaya. Ahí estás, Amaya. Que estos trabajaron, yo creo que estos fueron el bestiario y Candela también en el confinamiento. Y fueron 5 países, con China, con el China Central Academy of Arts, con el National Institute of Design, el de siempre en la India, con Colombia, con UNAM en México, el KHM en Alemania, donde doy clases, y Bilbao y Lituania también, es verdad. Y nos reuníamos todos en Zoom. Y lo que era muy interesante era que uno hacía el sonido, pero otro hacía la animación. Por lo tanto, el hecho de intercambiar las voces diferentes, que no tienes por qué entenderlas, aunque venían todas con subtítulos, ¿no? Pero de alguna manera personificar o interiorizar tanto una voz, unas palabras que te son desconocidas, pero al mismo tiempo puedes darle un contenido, ¿no? A mí eso me parecía precioso. Sí, totalmente. Pero no es algo nuevo en ti. Quiero decir que no solo durante el confinamiento que hiciste estos Zooms y trabajasteis a 5 países, sino que antes tú ya estabas muy acostumbrada a hacer este tipo de experimentos. Desde experimentos. Desde Colonia, ¿no? Supongo que lo coordinas desde... Sí, también porque hoy en día la animación se hace todo online. Entonces, si no estás acostumbrado como estudiante de animación, uno se tiene que acostumbrar a comunicar a través de la pantalla, porque ya no existen los estudios de animación al uso. Ahora te tienes que comunicar igual en un idioma que desconoces o que no lo conoces perfectamente y tus ideas tienen que llegar al otro. Entonces, por eso me parece también un ejercicio no solo artístico y de cooperación, sino práctico para la vida. Sí, totalment. Doncs deures, mirar el canal Vimeo de la Isabel, mirar-vos al canal YouTube de la Filmoteca, on trobareu un munt de pel·lis i de presentacions de dies curts. Mirar la pàgina web de Marvin & Wayne, també, on podeu veure el monogràfic Isabel Herguera. Llegir-vos el llibre de les Sultanas Dream. Són deberes que tenemos al salir de aquí. I no sé si voleu fer alguna aportació més. Si no, yo donaría las gracias a la Isabel una otra vegada. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por venir aquí. Sabemos que estás en un momento clave de la postproducción de la película y que debéis estar todos agotados y muy liados, pero habéis encontrado este hueco para venir. Sé que os vais a Lituania a dar más clases o más talleres aquí en breve, así que estamos súper agradecidas y es un honor poder haber estado contigo y hablar de cine contigo. Moltes gràcies a tots per venir i bona tarda, ens veiem aquí quan vulgueu. Moltes gràcies.